Bien, hermanos, continuamos entonces con nuestra clase. Estábamos afirmando que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo Dios, y sabemos que el Hijo fue perfectamente engendrado por el Padre y que el Espíritu Santo emana tanto del Padre como del Hijo. ¿Sí? Dentro de esta economía, leíamos hace un momento en Hebreos capítulo 10, versículo 4, que Jesucristo vino a hacer la voluntad ¿de quién? Del Padre. Entonces, vemos que hay esa sujeción, ¿no? Cristo con el Padre. Pero luego también vemos en Lucas capítulo 4, versículo 1. Lucas 4:1 dice la palabra de Dios: y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado, ¿por quién? Por el Espíritu. Entonces, si se dan cuenta aquí, también Jesucristo es exactamente. Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo, pero también guiado por el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? O sea, no podemos, y ese es el énfasis principal de la clase que estoy tratando de compartir con ustedes, no podemos minimizar a ninguna de las tres personas de la deidad, de la Trinidad. Entonces, aquí en este pasaje bíblico vemos cómo Cristo también se sujetó al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue el que lo guió, exacto, al desierto y pasó todo lo que ya sabemos. Entonces, claro que hay una armonía perfecta entre las tres naturalezas de las tres personas de la divinidad. Hay un pasaje bíblico, hermanos, que a mí me gusta muchísimo. Yo creo que es uno de los pasajes más fuertes para argumentar con cualquier persona que Jesucristo es Dios. Yo les decía hace un momento, tal vez aquí no lo escuchen mucho, pero afuera hay muchísimas personas, de verdad muchísimas personas argumentando que Jesucristo no es Dios. Y acompáñame a leer ahí en Filipenses 2. Filipenses 2, versículo, vamos a leer desde el versículo 3. 3. Sirve que estamos comenzando el año y aquí hay una encomienda para todos nosotros, ¿no? Una aplicación así perfecta. Dice el apóstol Pablo: no haga nada por egoísmo. Yo estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. Dice: no haga nada por egoísmo o por vanagloria. ¿Qué es el egoísmo? ¿Qué es el egoísmo? Exactamente, centrarme completamente en mí y yo soy el centro de todo y todo lo que hago es para mi beneficio, para que yo pueda ser satisfacido, ¿no?, con todo lo que está girando a mi alrededor, y no me importa pisotear a nadie más porque todo lo estoy haciendo para mí, y eso es egoísmo. Sí. O, dice el apóstol Pablo, por vanagloria. Sí, aquí, ojo con esto, es un imperativo el que estamos analizando claramente, hermanos, aplicación 100% para la iglesia, para cada uno de nosotros. No hagan nada, ahí está el imperativo. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria. Fíjense, ahora nos dice el contraste del apóstol Pablo, sino que con actitud humilde, perdón, cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo. Fíjate la prohibición y cómo Dios no nos deja nada más en para de hacer esto. Lo que hace rato estábamos ejemplificando de que voy en ese camino y no basta con que me pare y me frene para seguir en ese camino, sino que tengo que dar un giro forzosamente. Y aquí lo estamos viendo claramente, sino que, esta preposición es el contraste, sino que con actitud, fíjate, ¿cómo es la actitud? Humilde. Cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a quién, que a sí mismo, que a nosotros mismos. ¿Se dan cuenta? Esto de verdad es bien importante y lo vamos a resaltar más por lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Versículo 4. No buscando cada uno, ¿qué?
sus propios intereses. No buscando lo que a mí me agrada, lo que yo quiero, mi satisfacción. No. Y otra vez viene un contraste. Sino, más bien, los intereses de quién? De los demás. De los demás. Entonces, si lo viéramos en un orden de jerarquía, es Dios, los demás y luego yo. En último lugar. Ahora, ¿por qué digo esto? Fíjense, y por eso de verdad me encanta estudiar con detalle la palabra de Dios. No nada más nos deja con esta enseñanza el apóstol Pablo de lo que hagas, todo lo que tú hagas, ¿no? No lo hagas por egoísmo, no lo hagas por vanagloria, sino con actitud humilde. ¿Sale? Y luego te dice, no con tus propios intereses, sino con los intereses por los demás. Ahora, versículo 5. Haya pues en ustedes una actitud, esta actitud que hubo también ¿en quién? En Cristo Jesús. O sea, nos está enseñando el apóstol Pablo, nos está explicando cómo debemos de actuar. No hagas esto si no haz esto. No hagas esto si no haz esto. Y luego nos va a ilustrar, no nada más nos va a dejar con este mandato, sino que ahora nos va a ilustrar que esto que Él nos está pidiendo es lo que hubo en Cristo Jesús. Por eso el 5 dice, haya pues en ustedes esta actitud. ¿Qué es una actitud? ¿Qué es actitud? Ok, forma de actuar, forma de canalizar lo que está girando en tu entorno. O sea, cómo pienso, cómo siento y cómo manejo ciertas circunstancias que están a mi alrededor. Eso es actitud. Puede haber una actitud, por ejemplo, negativa. Ejemplos de una actitud negativa. Actitud negativa. ¿Cuál puede ser una actitud negativa? Le estás enseñando algo a tu hijo y no, a mí no me enseñes esto, yo sé más, ¿no? Ya hay arrogancia, ya no hay humildad, o sea, estás con una actitud negativa, completamente, no estás abierto al cambio, no quieres aprender, todo es no, ¿no? Exacto, exacto. Esa es una actitud negativa, ¿no? Estás juzgando, estás presuponiendo cosas que ni siquiera te constan, que no hay sustento válido y ya lo estamos diciendo y demás. Entonces, por eso aquí dice el apóstol Pablo, hayan ustedes esta actitud, ¿sí? Decía, puede ser una actitud negativa, también puede haber una actitud positiva. ¿Qué sería una actitud positiva? Estás abierto. Estoy pasando por circunstancias difíciles, pero yo sé que el Señor está conmigo, que nunca me dejará, que nunca me desamparará, y me fortalezco en el Señor porque sé que Él está conmigo y sigo para... Eso es una actitud positiva, ¿no? Una actitud de humildad. ¿Qué podría ser? Exacto, exacto. Reconocer, por ejemplo, muy bien, reconocer, fíjate bien, reconocer quiénes somos. Y de verdad, te lo digo en serio, hermano, o sea, no somos nada. Hay un pasaje bíblico ahí en Isaías capítulo 40, me parece, que habla de que Dios está sentado sobre la redondez de la tierra y que nosotros parecemos langostas. O sea, a ese nivel estamos o tantito peor, porque la langosta, gusano, exacto. Y yo creo que tantito peor, porque un gusano, una langosta se muere y se acabó. Pero una persona que muere sin haberse arrepentido, sin haber buscado a Dios, tiene consecuencias en la eternidad. Tiene consecuencias en la eternidad. Ese es el problema. Por eso digo que si estamos aquí, de verdad, debemos de reconocer, esa es la actitud humilde. Señor, es por tu gracia. Mira todo lo que yo hacía antes de conocerte. Antes de verdad someterme a ti. Posiblemente algunos siguen haciendo cosas, no lo sé. Y el Señor está redarguyendo sus corazones. Puede pasar. Recordemos, estamos creciendo todos en una santificación progresiva. Y cuando hablo de progresiva, no quiere decir que vamos creciendo así en una línea súper perfecta hacia arriba. Hay altibajos. Hay altibajos. Pero el Señor nos va sosteniendo, ¿no? Entonces, por eso dice el apóstol Pablo, hayan ustedes
esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Y aquí viene el versículo que les decía yo, que habla sobre la deidad de Cristo. Versículo 6, el cual, aunque existía en forma de Dios, ojo, este es un pasaje sumamente interpretado por las sectas que les estoy comentando, porque ellos dicen, mira, aquí dice claramente que es forma de Dios. Aquí no está diciendo, perdón, aquí no está diciendo que es Dios, está diciendo que en forma de Dios. No, es que hay un problema. Si tú te vas al original de esta palabra forma, ¿sí? Que significa morfe en el griego, ¿saben qué significa? Realmente bien traducido al español, naturaleza. Naturaleza. Entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo, el cual aunque existía en naturaleza de Dios, o sea, el mismo Dios, y todavía lo sigue confirmando, no consideró el ser igual a Dios. No consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Esto nos habla de la humildad de Cristo. Por eso el apóstol Pablo nos está diciendo, digo, aquí es muy extenso esto, solamente estoy tocando un panorama. Hay puntos, hay puntos teológicos muy fuertes, pero también está esta afirmación bastante clara y precisa de que Jesucristo es Dios. No consideró el ser igual a Dios. ¿Por qué no lo consideró? ¿Por qué argumenta el apóstol Pablo que no consideró ser igual a Dios? ¿Cuál es el argumento? Fíjate, punto número 1. Ok, así es. Fíjense, aquí el pasaje está refiriendo a lo siguiente. Jesucristo no consideró ser Dios, sino que se hizo en forma de hombre. ¿Verdad? ¿Por qué tenía que nacer 100% hombre Jesucristo y ser 100% Dios? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué tenía que venir Cristo siendo humano? Para pagar por el castigo de nuestros pecados. En su deidad no pudo haber pagado, tenía forzosamente que ser. Exacto, es lo que dice aquí Pablo. Exactamente, exactamente. Ese es el argumento de Pablo. Dice, mira, te estoy diciendo que no hagas cosas por vanagloria, por egoísmo, sino que con actitud humilde veas los intereses de los demás, porque esa actitud es la que Cristo tuvo, siendo el Dios, se hizo hombre. Así es. Humanizado, pero fíjate, no nada más paró ahí. El texto dice, se humilló a sí mismo. Dices, wow, oye, ¿en qué momento pasó esa humillación a sí mismo? ¿Quién me dice? Ok, ahí fue una, pero la otra, la cruz. La cruz. Ok, pero justamente eso es, no se aferró a sí mismo, sino como un delincuente. Cristo no había cometido pecado. ¿Y qué le hicieron desde que lo apresaron? Una noche antes de la crucifixión. Lo golpearon, le escupieron, lo latigaron, lo clavaron. O sea, ¿cuántas cosas no sufrió el Señor Jesucristo? Y déjenme decirles algo. Hay muchos tipos de muerte, pero la muerte que es por crucifixión es una de las muertes más dolorosas que existen en todo el planeta Tierra. Y además, la gente te está viendo la agonía, está siendo exhibido sin haber hecho nada. Esa es la humildad de Dios. Entonces, por eso les decía hace rato, es un pasaje muy fuerte que nos habla de la deidad de Cristo. No quería pasarlo de lado, por lo que estamos ahorita comentando. Y bueno, pues también los animo para que el texto nos está diciendo que esa actitud que hubo en Cristo haya en nosotros.
considerando los intereses de los demás, no los míos. ¿Haya qué, perdón? Sí, es un imperativo. Otra vez es un imperativo. No es una opción para el cristiano. El verbo está en imperativo. Haya pues en ustedes, es decir, esfuércense. ¿Y eso a quién le toca? A nosotros. A nosotros. Dios ya nos dio la salvación. Dios ya nos dio de su Santo Espíritu morando en nosotros. ¿Qué me toca hacer a mí? Buscar mi santificación progresiva. Dice la palabra de Dios, sed santos porque yo soy santo. Y ese sed santo me involucra a mí. O sea, en la santificación es la única etapa, hermanos, donde participa el Espíritu Santo y nosotros. Es la única etapa, la única doctrina teológicamente hablando. Fíjense, en la adopción no participamos nosotros. En la justificación, exacto. ¿Y quién nos justifica? Jesús. O sea, no participamos en nada. Solamente su gracia. ¿En la glorificación vamos a participar? No. ¿En nuestra santificación? Sí. Claro, claro. Exactamente. Todo esto que estamos hablando, bueno, son los textos, el aprendizaje de la palabra de Dios que a mí me interesa mucho. Nada más que estemos aprendiendo, sí, mira, el Espíritu Santo, neumatología, no. Dentro de toda esta enseñanza, ¿cómo aplico en mi vida todo lo que Dios quiere? O sea, porque tenemos que tener mucho cuidado. El Espíritu Santo de Dios ya mora en nosotros. Y dijimos hace rato, es una persona. Y si es una persona, ¿lo podemos entristecer? Contristar. Exacto, exacto. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Podemos contristar al Espíritu Santo con nuestras acciones? Sí. Por lo tanto, tienes la responsabilidad, esa es la palabra, de mirar por tu santidad, por tu santificación. Y ahí es donde el apóstol Pablo, 1 Corintios 11, nos dice, examínense constantemente. O sea, ese verbo examínense no es un auristo en el tiempo, es un verbo que debe ser continuo. Es como si dijéramos, esténse examinando, un participio. ¿En qué época? Cualquier época. Esténse examinando esto que hice antier, esto que hice el mes pasado, esto que le dije a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, a mi familiar, ¿agrada a Dios? Exactamente, exacto. Bien, fíjense bien, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo está definido con la palabra en hebreo, ruach, ruach. Y hay aquí algunas diferencias entre los estudiosos y los teólogos. Hay quien dice que aparece más de 100 veces, otros que no llega a 100, que son 80. Pero vamos, en un sentido general, si son 90, 105 y demás, el punto es que no por eso deja de ser Dios, ¿verdad? Es el Espíritu Santo. Entonces se usa más de 100 veces, dice aquí el manual, para esto. Y vamos a profundizar en algunos libros cuántas veces aparece que es mencionado el Espíritu Santo, para que veamos que esto no nada más llegó, bueno, desde Pentecostés, claro, a la iglesia, para morar en nosotros. Pero el Espíritu Santo ha tenido una participación desde el inicio. ¿Y por qué digo desde el inicio? ¿Quién me dice? ¿Por qué desde el inicio? Génesis 1, ¿qué? 1, 2, ¿no? Creo que es. Ahorita lo checamos, pero creo que es un. Pero ahí está. 1, 2. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
Claro, claro, exactamente. No era, claro, exacto. Hagamos a nuestra imagen, un plural, ¿no? Correcto, definitivo. Eh, en el, en el Pentateuco, perdón, aquí vamos a entrar un poquito de datos un tanto tediosos, pero son muy padres, ¿va? No se me desesperen, ¿sale? En el Pentateuco aparece 14 veces esta palabra ruach, pero ninguna de ellas en Levítico. En el Pentateuco, 14 veces, pero ninguna de ellas en Levítico. Así, de acuerdo con lo que dice el autor del manual, ninguna en Levítico. Isaías y Ezequiel tienen 15 veces cada uno. 15 veces cada uno. Y estas referencias están distribuidas a través de 22 de los 39 libros del Antiguo Testamento. O sea, el Antiguo Testamento tiene 39 libros. De esos 39, en 22 libros se habla del Espíritu Santo. Precioso. Luego, Jueces tiene 7 veces referencia al Espíritu Santo. 7 veces. Salmos, que ahorita estábamos leyendo. La soberanía de Dios, así es. Así es la soberanía de Dios. Jueces 7 veces entonces. Los salmos solamente 6 veces. Deuteronomio una sola vez menciona el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y Segunda de Crónicas 4 veces lo menciona. Segunda de Crónicas 4 veces. En toda en todo el libro, ¿no? Del segundo libro de Crónicas, 4 veces aparece. Nuevo Testamento, 262 pasajes. Ahí vemos la actividad del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, cómo se potencializa, ¿no? Claro, se potencializa todo lo que da. De estos 262 pasajes, los evangelios, solamente los evangelios, ¿cuáles son los evangelios, hermanos? Ok. Contienen 56 veces referencia al Espíritu de Dios. 56. Fíjate, 4 libros, 56 veces. Uno de esos 4 libros escrito por Lucas. ¿Ok? Pero luego nos vamos a Hechos. Y en Hechos, ¿cuántas veces creen que aparece? 57 veces. 57 veces en Hechos. ¿Por qué hay tanta actividad en Hechos? Oh, ¿y por qué más? Porque es cuando desciende, claro, claro. La iglesia, Pentecostés, Hechos 2. ¿Se acuerdan? Y las evidencias de que el Espíritu Santo había descendido sobre ellos, hablaban en lenguas, profetizaban, ¿verdad? Muy bien. Las epístolas de Pablo, 113 veces. 113 veces. 113 veces. O sea, si alguien les pregunta, oye, en toda la palabra de Dios, ¿quién es el que más habla del Espíritu Santo? El apóstol Pablo. ¿Coincidencia? No, porque él es el apóstol de los gentiles. De los gentiles. ¿Se acuerdan? Y ya entre todos los demás libros, 36 veces. Sí, 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 claro, pero un judío alcanzado por la misericordia de Dios. Así es.
Bien, ahora vamos a ver algunos, en el resto de los libros del Nuevo Testamento, 36 veces. O sea, los que no mencioné, estamos hablando pues, de las cartas de Pedro, las cartas de Juan, Judas, Apocalipsis, todos los demás, 36 veces. Digo, podremos verlas, pero la idea es estar dando aquí un panorama, ¿no? Pero de hecho, si ustedes tienen el Strong, o ya están utilizando el Strong, ahí les aparecen las referencias, por si quieren ir a los pasajes bíblicos, ¿no? O voy a ver en el Apocalipsis cómo menciona Juan el visionario, todo esto, pues ahí te aparece perfectamente, vas a las citas y eso es de muchísima bendición. Muy bien, vamos a ver entonces los títulos del Espíritu Santo. Génesis 1:2, ya lo dijeron hace rato, el Espíritu de Dios. Ese es un título. ¿Se acuerdan de lo que decía ese pasaje? Y el Espíritu de Dios se movía sobre ¿qué? La faz de la tierra. ¿Es un título para el Espíritu Santo? ¿Hablar del Espíritu de Dios? Claro, definitivo. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor. Lucas 4:18. Voy al pasaje. Exactamente. El Espíritu del Señor. Aquí está otro título, ¿no? El Espíritu del Señor. No de Dios, del Señor, pero es Dios, ¿verdad? Claro. Está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Otro título. El Espíritu de nuestro Dios. Primera de Corintios 6:11. Primera de Corintios 6:11. Dice, lo voy a leer. Dice, y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Ahí está el otro título. El Espíritu de nuestro Dios. ¿Ah? Hace alusión al que comentábamos hace rato, sí, el Espíritu de Dios, el Espíritu de nuestro Señor. Números 11:29 solamente habla de su Espíritu. El Espíritu, sí, o sea, viene abajito. Aquí en el 29 dice, pero Moisés le dijo, tienes celos por causa mía, ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su Espíritu sobre ellos. O sea, su Espíritu. Números 11:29. No voy a mencionar todas, pero solamente algunas principales, ¿sale? Jueces, por ejemplo, Jueces 3:10. ¿Se acuerdan de ese pasaje bíblico? Y vino sobre él el Espíritu del Señor y juzgó a Israel cuando salió a la guerra. El Señor entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y su poder prevaleció sobre causa de Risataim. Entonces aquí nuevamente vemos, vino sobre él el Espíritu del Señor. La Reina Valera creo que lo traduce el Espíritu de Jehová. ¿Me ayudan a revisarlo? Pongan ese, porque ya hemos puesto arriba el Espíritu del Señor. Pongan, los que estén anotando, el Espíritu de Jehová. Porque el autor está tratando de marcar una diferencia. Jueces 3:10. Isaías 61:11. Porque como la tierra produce sus renuevos y como el huerto hace brotar lo sembrado en él, así el Señor Dios hará que la justicia y la alabanza broten en presencia de todas las naciones. Es que ¿alguien me puede leer la Reina Valera?
Sí, aquí habla del Espíritu de Jehová el Señor. No sé qué versión estén utilizando, pero ok, vamos a seguir. Exacto. Mateo 10:20. Acuérdense, lo que estamos revisando son títulos que mismo Dios designó para su propio Espíritu, para el Espíritu de Dios. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre. Aquí tenemos ya otro título. ¿El Espíritu de quién? De su Padre, que habla en ustedes. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de su Padre que habita en ustedes. ¡Qué padre! El Espíritu del Dios vivo. Segunda de Corintios 3:3. Segunda de Corintios 3:3. Siendo manifiesto que son carta de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Ahí está el otro título. Con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Génesis 10:3, mi espíritu. 10:3. Uy, creo que está mala. Creo que está mal la cita. Sí, no está bien la cita. Aquí habla de los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. No, no está bien la cita. Ok, vamos a ver esta. El Espíritu de Cristo. Romanos 8:9. Romanos 8:9. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de la santificación progresiva? ¿Y se acuerdan de lo que ha estado hablando Pablo a lo largo de esta carta de Romanos? ¿Qué dijo en el capítulo 7? Sí, pero ¿se acuerdan en el capítulo 7 de Romanos lo que dijo el apóstol Pablo? Miserable de mí. ¿Por qué dijo eso? Exactamente, porque nos está enseñando que el pecado sigue morando en nosotros, en el cuerpo. Y por eso ahora aquí, en este texto, dice, sin embargo, ustedes no están en la carne. O sea, él acaba de decir de las luchas que hay en la carne. Pero en el 8 reafirma, no está en la carne, sino en el espíritu. Porque alguien puede decir, oye, pues mira, el apóstol Pablo, ahí en Romanos 7 luchaba. ¿Qué me espero yo? Y pues ya no soy yo, es el pecado que hay en mí, entonces pues voy a pecar porque eso difícilmente me lo voy a quitar de encima. No, no, no. Por eso aquí dice el apóstol Pablo. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Por qué está sacando todas estas referencias el apóstol Pablo? Porque la exhortación de todo el pasaje bíblico, no tenemos tiempo de checarlo, es que vivamos en el Espíritu. ¿El Espíritu de quién? De Cristo que mora en nosotros. Si tomamos cuál, perdón. Exacto, exacto. Y yo desafortunadamente he escuchado a personas que dicen eso, ¿eh? No, bueno, va a ver, pues sí cometí adulterio, pero pues a ver, Pablo mismo lo dijo que no, 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 no es permisible. No es permisible. Así es, así es. Correcto, correcto. Y aquí vemos otro título
que es intercambiable indistintamente con el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Cristo, que habita en nosotros. Que habita, o sea, eso a mí me sorprende mucho, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? ¿Quiénes somos nosotros para que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros? Pero eso es gracia, es la gracia de Dios. Solamente es la gracia de Dios. Sí, hermano. Wow. Claro. Claro, sí, 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 es un hecho. Sí, cómo no. Y sobre todo saber que, por eso es tan importante la oración también, hermanos. Hay muchos, digo, no es el tema de la clase, pero hay muchos versículos que nos instan para estar en oración constantemente. ¿Y por qué tenemos que orar? Por todo, dando gracias a Dios en todo. Sabiendo, fíjense esto, que el Espíritu Santo es el que nos guía, ¿verdad? A pedirle a Dios y que el Señor Jesucristo ahorita está intercediendo por nosotros con el Padre. O sea, nuestras oraciones son escuchadas, 100%. Son escuchadas y el Señor responde conforme a su soberanía. Un pasaje, hay varios, hay muchísimos pasajes, pero uno que me impacta mucho es el del rey Ezequiel, ¿se acuerdan? Que iba a morir. Ezequías iba a morir y ¿qué le dijo el profeta Isaías? Prepara tus cosas porque vas a morir. ¿Qué hizo Ezequías? Se humilló, oró, clamó. Ahí si ven las palabras que aparecen en ese pasaje bíblico, habla de que clamó en gran angustia, le suplicó a Dios. ¿Y después qué sucede? Regresó Isaías y le dijo, el Señor ha escuchado tu oración y vas a vivir 15 días más. Wow. O sea, el Señor escucha. Que no responda conforme a lo que nosotros queremos, ese es un problema en nosotros, no en Dios. Porque la mayoría de nosotros queremos que a Dios responda ya, ¿no? Señor, oro para que rápido encuentre un trabajo y entonces ya pueda tener mayor ingreso. Exacto, exacto. Sí. Y bueno, aquí en este pasaje entonces estamos viendo un nuevo título, el Espíritu de Cristo. Vamos a ver ahora Sí, sí, adelante. Ah, claro. Así es. Definitivo, 100%, sí. Ahora vamos a ver el Espíritu de Jesucristo. Vimos el de Cristo, ahora de Jesucristo. Filipenses 1:19. Porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo. Fíjense ese nivel de convencimiento del apóstol Pablo, ¿no? Sé que todo esto va a resultar en mi liberación, ¿sí? ¿Pero por qué? Mediante la oración y la provisión del Espíritu Santo. Aquí está marcado lo que estamos diciendo. Oramos. Tenemos que orar. Alguien puede decir, oye, ¿pero qué no Dios ya sabe lo que yo necesito? 100%, porque es un Dios omnisciente. Entonces, ¿por qué tengo que orar? Porque necesitamos a Dios. ¿Qué más? Sí, hermana.
Es muy difícil. Ahí yo soy bastante preciso en esos asuntos. Fíjense esto. Si Dios dejó su palabra, es porque nos quiso hablar mayormente a través de su palabra. Entonces, si está en la Biblia, yo lo creo porque es la palabra de Dios. Como lo acabas de decir hace rato. Es que esto está en la Biblia. Ah, es la palabra de Dios. ¿Sí me explico? De repente es un tema un tanto complicado, porque de repente, de hecho, hay denominaciones que constantemente están argumentando, oye, Dios me habló y me dijo que ahora hiciéramos esto, que me prestes tu carro y lo vendas porque tengo que empeñarlo para sacar yo mi crédito hipotecario y en un año te lo regreso. Uf. Pero cuando está en la Biblia, como el hermano dice, es Dios. Ahora, exacto, exacto, exactamente, exactamente, exactamente. Sí, 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 sí. Claro, claro. Mira, eh, quién nos ilumina para que podamos aprender la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Si no hay iluminación del Espíritu Santo, no podemos aprender la palabra de Dios. No podemos entender las grandes cosas que están en la palabra de Dios. Que son muchas y son muy grandes aparte, ¿no? Son misterios aparte, así como, oye, el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, pero no estaba viviendo Pablo o era Cristo. ¿Quién era el que estaba viviendo? ¿Cristo o Pablo? Los dos. ¿Cómo? Pero, bueno, que no podamos en nuestra mente finita a veces entender al 100% esto, no de ninguna manera anula una gran verdad. Así es, así es. El Espíritu Santo nos está guiando en todo momento, nos está iluminando y por eso, no sé ahorita por qué salió la oración, me desvié un poquito del tema, es importante que oremos. Dios sabe nuestras oraciones, perdón, nuestras necesidades, sí, es un hecho. Síganme con cuidado. Y alguien puede decir, bueno, si Dios las sabe, ¿por qué voy a orar entonces? A ver, Él ya sabe que no tengo trabajo y que la estoy pasando mal con mi familia porque no tengo trabajo. ¿Por qué tengo que orar? Ok, sí, muy válido, quiere que haya una comunión, una relación, padre-hijo, donde nosotros nos comunicamos con Él a través de la oración y Él se comunica con nosotros a través de la palabra. A través de la palabra de Dios, el Señor me está hablando. Mira, como dijo, me parece que es John Piper, ¿quieres escuchar la voz de Dios audible? Ponte a leer la palabra de Dios en voz alta. ¿Verdad? Entonces estás ahí. Pensé que esto resultara en mi liberación mediante las oraciones de ustedes. Wow, o sea, Pablo está en una aflicción constante y les está pidiendo a los demás que oren. ¿Tú crees que Dios no sabía la aflicción por la que estaba pasando Pablo? Claro que sí. ¿Por qué les está pidiendo que lo lleven en oraciones? ¿Por qué está pidiendo eso? No, y está bien adoptarlo siempre y cuando la aplicación sea con una correcta hermenéutica y una correcta exégesis. Acuérdense de esos dos puntos fundamentales. Los vimos el año pasado ahí en la maestría. La exégesis es el estudio de las palabras. Oye, es que este verbo fue en algún punto del tiempo, o es un perfecto, o es un aoristo, o es un presente continuo. ¿Por qué es importante esto? ¿A qué nos ayuda? Mira, muy fácil.
Por ejemplo, primera carta de Juan, dice el apóstol Pablo, el que peca no es de Dios. ¿Sí o no? Y hace muchos años, dice, uff, yo peco. No, olvídate ya de los demás, yo peco. No soy de Dios. Y me angustiaba mucho. No, ¿para qué les platico esa historia? Me angustiaba mucho, ¿no? O sea, no es posible. O sea, y como dice Santiago, el simple hecho de saber hacer algo bueno y no hacerlo, ya estás pecando. Y entonces yo me espantaba y todo, pero mira, el Señor me permitió, gracias a Dios, conocer un poquito de la exégesis. Y en ese pasaje, Juan lo que está diciendo es, el que está pecando no es de Dios, se está refiriendo ya a una actividad constante sobre lo mismo. Es decir, una persona que está adulterando todo el tiempo, no es de Dios. Eso te lo da la exégesis, el tiempo del verbo. ¿Qué te da la hermenéutica? ¿Qué dice este texto y cómo viene relacionada con toda la palabra de Dios? Para que no saque un texto del contexto. Nada más. Uh-huh, uh-huh. Exactamente, correcto. No, o sea, de verdad que gracias a Dios porque las riquezas de su palabra son muchísimas y muy fuertes. Bien, ya casi vamos a acabar. Sí, hermano. Exacto. Así es. Así es. Claro. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Y ese es el discernimiento que nos da la palabra de Dios. No, de entrada, ya de entrada, hay una lucha con la carne para ir a estudiar la Biblia. Uy, en un ratito. En la nochecita, ya mejor ya que regrese, para que estar con calma. Te llegó la noche, ya estoy bien cansado. Ya, ahora sí, mañana temprano. Hay una lucha ahí, ¿no? Pero lo que veíamos en Romanos 8, vives conforme al Espíritu, ¿verdad? Y a través de la oración es que hacemos morir las obras de la carne. Y la pereza es una obra de la carne. Bien, nada más para concluir lo que les decía de la oración. En Éxodo 34, Dios iba a destruir al pueblo de Israel por toda la inequidad que hizo el pueblo de Israel. Se preparó una estatua, se volteó a los ídolos, no siguieron el consejo de Dios. ¿Se acuerdan de toda esta escena? Y Dios le dijo a Moisés, ¿sabes qué? Voy a destruir a todos con excepción de ti. Imagínate, Dios diciendo con su palabra, voy a destruir a todos. ¿Qué hizo Moisés? Orar. Oró por el pueblo de Israel. ¿Y qué pasó? Ok, se detuvo el castigo de Dios, ¿verdad? ¿La oración entonces cambia las cosas? Este es un punto teológico, ¿eh? Este es un punto teológico. Sí, 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 pero a ver, imagínate, digo, Dios no lo quiera, pero algún familiar está enfermo. Mi pregunta es, ¿la oración puede hacer que las cosas cambien? Claro que sí. Fíjense, síganme con cuidado, no cambia el carácter de Dios. Dios es inmutable. ¿Qué es inmutable? No mutua, no cambia, siempre es el mismo, hoy, mañana y siempre por los siglos de los siglos. ¿Sí? Es el mismo. Entonces, ¿mi oración puede cambiar el carácter de Dios, los atributos? No, pero sí las circunstancias. Y si no me creen, ahí está la Biblia.
Sí, hay muchos testimonios. Y ahí está, fíjense. Sí, 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 sí. Y no solo eso, o sea, yo hace rato que estaban platicando ahí de Los Ángeles. Yo estoy seguro que muchas veces, muchos de nosotros hemos estado a punto de morir en un choque y por los ángeles que Dios manda, a lo mejor ni nos enteramos. Ahí vamos manejando como si nada. Ah, pero es que oré y le pedí al Señor que guardara mi vida. Y por supuesto, sabemos perfectamente que de cada uno de todos nosotros, Dios sabe con toda precisión en qué momento, en qué minuto nos llama a su presencia. ¿No? Eso es un hecho. Pero la oración es indispensable, es necesaria. Tenemos que orar y por eso vemos que Pablo les dice a las iglesias, estén orando por mí. Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Cómo fue usado Pablo? Y les pedí a los demás, estén orando por mí. Son de esas cosas difíciles que a veces no podemos entender. Oye, entonces tengo que orar para que puedan pasar las cosas. Sí, sin que lo veas de que Dios necesita de nuestras oraciones. Claro, Dios es un Dios soberano y bueno. Sí, hermano. Ok, correcto. Sensacional. Claro, claro, claro. Así es, así es. El gran, sí, claro, definitivo. De hecho, nuestro Señor Jesucristo lo enseñó en Mateo capítulo 6, ¿no? 7. No, cuando les enseñó a orar. ¿Qué dijo? Que estás en los cielos. Ahí está la glorificación que estás hablando. O sea, claro, yo ahorita me centré en la parte de la petición, pero claro, ahí está el modelo de oración y es inamovible, o sea, ahí está un modelo, tal cual. Se humillaron. Claro, así es. Es muy importante como hijos de Dios, para que puedas llevar una santidad conforme a Dios y siendo semejante o conformado cada vez más a la imagen de Cristo, tienes que estar en oración. Si no estás en oración y lo quieres hacer en tu propia carne, déjame decirte que vas a perder la batalla. Así así es, definitivo. Sí, hermana, ¿quién iba a decir algo? Ujú, ujú, ujú. Sí, sí, así es, así es, así es. Mm, sí, claro, así es, así es. Exacto, exacto. Eso es de verdad impresionante. Ya que sacan eso, déjenme decirles que mi abuelita oraba muchísimo por mí desde bebé. Por ella conocimos todos el cristianismo. Y hace poco una persona en la iglesia me dieron la oportunidad de predicar, ya me había bajado el púlpito y me dice una persona, dice, oye, quiero hablar contigo, yo era amiga de tu abuelita. Sí, déjame decirte, yo me acuerdo cuando ibas a evangelizar con ella,
Y déjame decirte que hoy sé que Dios escucha las oraciones y responde, porque tu abuelita, ¿cómo le pedía a Dios para que pudiera ser un siervo fiel del Señor? Fíjate, yo no lo sabía, ¿eh? Pero esta hermana me lo dijo, pues lo creo. Entonces Dios es bueno, claro que sí. Así es. Sí, así es. Ok, entonces estamos viendo en estos títulos que los títulos por sí mismos lo que nos están enseñando es que hay relación del Espíritu Santo de Dios con el Padre y con el Hijo y con Él mismo solo. ¿Sí? Hay muchísimas citas en su manual. No, obviamente yo nomás estoy escogiendo algunas para de manera panorámica ir estudiando todo el manual, pero les animo mucho que lo estudien. Está padrísimo, a mí me gustó muchísimo. Eh, Mira, vamos a 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18. 2 de Corintios 3, 18. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen. Fíjense el verbo nuevamente. Estamos siendo transformados. Este estamos siendo creo que está muy claro, ¿no? Es una acción que constantemente se está repitiendo. ¿A lo largo de qué? A lo largo de toda tu vida. A lo largo de toda tu vida. Y fíjate, esa transformación viene derivada de una cosa. Contemplando como en un espejo, dice aquí el apóstol Pablo, ¿qué? La gloria del Señor. La gloria del Señor. O sea, wow. Entonces tú ves la gloria de Dios, quién es Él, su majestad, su poderío, su santidad, todo. Y eso, y en ese mismo tenor dice, Señor, yo quiero ser cada vez más como tú. Y el Espíritu Santo nos ayuda para estar viviendo esa transformación constantemente. Por eso está el verbo, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Ahí está, lean el texto. Como por el Señor el Espíritu. Claro, entonces, ¿hay una acción que el Espíritu Santo está llevando en nuestras vidas a cabo? Sí, 100%. Y donde también nosotros, ya lo dijimos hace rato, tenemos que participar sí o sí. No es una opción para el creyente, no es una opción para el cristiano. Forzosamente participas en tu santificación progresiva. Tú mismo eres el que le dice no a estos videos del TikTok donde me está haciendo pura cochinada. Tú mismo eres el que dices no a estos videos donde en el Instagram, el Facebook, bueno, ya no sé ni cuántas cosas hay, te aparece tanta cosa de inmoral. Exacto. Todo eso, todo eso. Y hay unos pecados que son muy visibles y que son fuertes, pero hay otros que no están tan a flote y que por eso le pedimos al Señor, como lo dijo David, escudriña mi corazón, ¿no? Muéstrame qué está mal en mí, porque a veces la soberbia, la vanidad, el enojo, el egocentrismo, o sea, y saben que muchas veces es importante hacerse esta pregunta, ¿por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Por qué vienes a Liti? ¿Cuál es el propósito de estar estudiando una maestría en este año, de venir los sábados 8:30 de la mañana, salir a las 2, fumarte aquí al hermano Edgar, ¿no? O sea, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es la intención de todo eso? Entonces, cuando tú lo estás haciendo para la gloria de Dios, perfecto. Pero si lo estás haciendo porque lo que quieres es acumular conocimiento para tu propia ego, si lo que quieres es acumular títulos, que alguien diga, no, mira, ya el hermano es doctor de Liti, maestro de Liti. No, qué barbaridad.
ábranle paso al hermano porque ya se... No, hace rato lo veíamos. Haya en ustedes esta misma humildad que hubo en Cristo Jesús. Entonces, si Dios nos está permitiendo estar aquí en un instituto, gloria a Dios. Gloria a Dios. Él se compadeció de nosotros, puso los medios, puso el lugar para que nosotros nos discipuláramos. Encontrar un lugar para discipularse no es sencillo, ¿eh? No es fácil. No me refiero en el sentido de que haya escasez de iglesias, porque iglesias hay muchas, pero donde haya sana doctrina, se reduce el número muchísimo. Por eso les decía hace rato, Satanás está contento mientras todos los demás estén ahí con doctrinas que contribuyen más a su pecado. Ejemplo, las obras. Tú pregúntale a un musulmán, oye, ¿qué necesito hacer para trascender? Obras, obedece el Corán, ponte aquí unas dinamitas y vete a mutilar y que te explotes. Obras. Pregúntale a un mormón, a un budista, a los de la cienciología. Pregúntale a todos ellos, oye, ¿qué hago para hacer? Todos te van a decir, pórtate bien. Pregúntale a un testigo de Jehová. Oye, ¿qué debo hacer para hacer eso? Pórtate bien. Aquí dice en Mateo, el que va, porque te sacan versículo, el que perseverare hasta el final, ese será salvo. Entonces tú persevera. O sea, yo persevero, entonces son mis obras. Persevero en mis obras y eso es lo que me va a dar la salvación. Me explico, ahí está la malinterpretación de lo que dice la palabra de Dios. Bien decía hace rato la hermana, Isaías 43:7 nos dice claramente que fuimos formados por Dios para darle a Él la gloria. Oye, ¿cuál fue el propósito de que yo vine en este mundo, que esté viviendo aquí en Metepec, en Toluca? Isaías 43:7. Oye, que yo debería de estar ahí en mi casa acostadito y con una leche. Isaías 43:7. Fuimos creados para la gloria de Dios.